Bendiciones, hermanos, que la paz de nuestro Dios esté en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, corazón y en el centro de nuestras familias. Reciban a todos bendiciones. En este momento vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón, para poder estudiar un poco de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando en esta mañana acerca de adoradores verdaderos. Ese es el tema que nos ocupa en este momento, el cual vamos a poder meditar en él. Vamos a poder hablar sobre este tema muy importante e interesante. Cuando estaba estudiando, cuando estaba preparando este tema o estaba escribiendo las palabras para poder compartir con cada uno de ustedes en sus hogares, me llenaba un poco de respeto hacia Dios, me llenaba de mucho temor y respeto, porque adorar a Dios no es tan simple como en algunas ocasiones nos creemos que es algo sencillo. Y quisiera basar esta enseñanza en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículos 23 y 24. En este capítulo, en todo el capítulo, cuando nosotros leemos el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, este capítulo inicia con una escena donde Jesús está en Galilea con sus discípulos, está predicando el evangelio está predicando la palabra está dando resultado, las personas están viniendo a él, los discípulos están bautizando y los fariseos observan y miran esto. Y probablemente esto es solamente una inferencia, probablemente los fariseos hayan tenido celo sobre el éxito de Jesús, y Jesús en ese momento con sus discípulos decide ir a otro lugar y se mueve, pasa del lugar donde estaba, de Judea, y se dirige a Galilea. Posiblemente, como dije, esto es solo una inferencia, posiblemente para evitar algún tipo de confrontación entre sus seguidores y los fariseos. Y Jesús decide regresar a Galilea, pero para poder llegar a Galilea, él tiene que pasar territorio samaritano. Como posiblemente muchos de los que me están escuchando por medio de sus aparatos electrónicos, sus dispositivos, y por medio de ello, posiblemente vengan a su mente, bueno, es cierto, no quería pasar porque entre samaritanos y judíos no se llevaban, porque ellos tenían algunos problemas históricos entre ellos, problemas socioculturales. Los samaritanos se habían mezclado con otra raza, gracias hermano Lee, con otras culturas, y habían perdido totalmente su pureza. Los judíos se jactaban de su pureza, de su identidad como judíos. Y Jesús tiene que regresar, y muchos judíos evitaban pasar por Samaria, daban la vuelta para no pasar por territorio samaritano. Pero Jesús no da la vuelta, él va y pasa por Samaria y llega a una ciudad llamada Sicar. En Sicar, en esa ciudad, en el transcurso de esa ciudad, en el camino a esa ciudad, él llega a un punto donde hay un pozo, el pozo que es llamado Pozo de Jacob. Ahí está Jesús, llega como al mediodía, imagínense, en un desierto, y usted viene y va caminando, y va cansado, va agotado, posiblemente está sediento. Jesús se sienta a la orilla de ese pozo y sus discípulos van a comprar alimentos, pero cuando en ese momento que Jesús está en ese lugar sentado, llega una mujer, y es conocida en la escritura como la mujer samaritana. Ahí, y en ese momento se da una conversación entre esa mujer llamada samaritana y Jesús, y comienzan a interactuar, comienzan a hablar,
Y esta mujer, en esa conversación, ella hace algunas preguntas y entre esas preguntas le formula una muy particular, una interrogante muy particular a Jesús. Y le dice, me parece que tú eres profeta, por lo tanto te voy a hacer algunas preguntas, como cuando nos encontramos con alguien que nosotros sabemos que tiene mucho más conocimiento y le hacemos preguntas que no tenemos, o interrogantes que tenemos. Entonces esa mujer aprovecha para aclarar sus dudas. Y en ese momento le dice a esta mujer, mire, los judíos dicen que nosotros tenemos que adorar en el templo de Jerusalén. Los samaritanos decimos que tenemos que adorar en el monte Gerizim. Pero le dice a Jesús, ¿dónde crees tú que debemos de adorar? Jesús, en ese momento, yo me imagino esa escena y tal vez miro a Jesús, tal vez la queda viendo y le dice, mujer, no sabes lo que estás diciendo. Le dice prácticamente, no sabes. Jesús aprovecha en ese momento y él aborda en esa conversación, en el desarrollo de esa conversación, aborda el tema muy particular de la adoración. Esta mujer le hace una pregunta, pero la cosmovisión o la idea que esta mujer tenía sobre la adoración la tenía un poco limitada. Y Jesús desestima o deja a un lado ese criterio y le trae a alusión o le presenta posiblemente no un nuevo concepto, sino que le recuerda qué significaba realmente la adoración. Jesús ya no pone la atención en el lugar donde se iba a adorar, ya no el punto geográfico. Jesús le dice, mira mujer, ya no es importante dónde van a adorar de manera física, ya no es importante el lugar, ya no es importante si nosotros lo hacemos en Jerusalén, en el templo, o ustedes lo hacen en el monte, allí en ese monte, en ese lugar, en el monte Gerizim. No, ya no es importante, eso no es lo relevante. A Dios ya no le interesa el punto geográfico que van a adorar. Le dice el Señor a esta mujer, va a llegar un momento que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. No van a tener necesidad de ir a un lugar específico para adorar. Solo van a requerir estar ellos adorando en espíritu y en verdad. Y es interesante esa palabra espíritu que posteriormente vamos a estar comentando brevemente, ya que el término espíritu tiene mucha información teológica, pero solo vamos a estar abordando o mencionando específicamente, si es la palabra adecuada, mencionando algunos aspectos de la palabra espíritu. En esta conversación, Jesús, hermanos, ya no le da tanta importancia al lugar donde se va a adorar, sino que destaca no al lugar, sino al adorador. Ahora, si nosotros podemos hacer una aplicación a nuestro contexto, nosotros podríamos decir que el lugar que adora la iglesia no es tan importante. El punto geográfico donde adora la iglesia no es tan importante, sino que la iglesia adore, que usted y yo adoremos en espíritu y en verdad. Nosotros no podemos, tal vez posiblemente, por los factores que ya bien sabemos, por la pandemia, que tenemos que estar distanciados, posiblemente no vamos a estar reunidos en este lugar por un breve tiempo. Pero eso no significa que usted y yo no adoremos, porque este concepto que introduce a la mente Jesús de la mujer samaritana revoluciona su mente. La revoluciona porque ella tenía en mente
la parte física. Y no solo esta mujer, un maestro de la ley judío, que Jesús también tiene una conversación con él, Nicodemo, lo recordamos, también tiene esa mentalidad de algo físico, donde Jesús se refiere a algo mucho más valioso, algo espiritual. Ahora, en ese momento, Jesús le respondió a la mujer su interrogante. No, chiquita, le dice. No, mamita, en nuestro lenguaje nicaragüense, en nuestro buen nicaragüense. No, mamita, ya no es importante el lugar de adoración. Quítate esa idea. Lo importante son cada uno de los adoradores que van a adorar a mi Padre en espíritu y en verdad. Esos adoradores es necesario que le adoren. Eso es lo que va a estar observando y observa y da y pone la mirada nuestro Señor Jesús en eso. Esta información que Jesús le está dando a esta mujer nos debe también interesar a usted y a mí. Nos debe de interesar esta información que Jesús le está dando a esta mujer. Necesitamos entenderla usted y necesito entenderla yo. ¿Por qué? ¿Por qué razón, motivo y circunstancia necesitamos entenderla? Porque si Dios quiere una adoración en espíritu y en verdad, primera pregunta, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu? Si nosotros no logramos entender ¿qué significa esto? No vamos a poder darle a Dios. Y eso es lo que quiero resaltar en este momento. Ojo, hoy, eso es lo importante, que nosotros le vamos a dar a Dios una adoración. ¿A quién se la vamos a dar? ¿A quién? A Dios. A Dios se la vamos a dar. O sea, que lo que nosotros le estamos ofreciendo es ¿a quién? A Dios. Dios la recibe. Él la va a recibir. Pero, así como la mujer estaba equivocada en su cosmovisión, cabe la posibilidad de que usted y yo le hayamos adorado a Dios sin saber y sin conocer qué es adorar en espíritu y en verdad. Y es importante, porque si nosotros no conocemos algo, no vamos a saber qué ofrecer o qué buscar o qué dar. Pero si nosotros ya conocemos, voy a decirlo de esta manera, el producto que vamos a estar entregando, entonces sí vamos a saber. Imagínense que a usted lo manden a comprar al mercado y le digan, tráeme pinolillo. Vamos a ponerle así, pinolillo. Y usted no sepa qué es pinolillo. Usted va a andar ahí en el mercado buscando qué pinolillo. Y como usted no sabe qué es eso, usted lo puede tener a la orilla y no lo va a tomar porque no es eso. Entonces, nosotros no vamos a poder darle a Dios lo que Él pide sin conocer qué es lo que Él pide. Ahora, en esta misma plática, como dije anteriormente, Jesús da la importancia al adorador y no al lugar de adoración. Ahora, es importante conocer, como le dije anteriormente, qué es adoración en espíritu y en verdad. ¿Por qué razón? Porque Dios pide que le adoremos de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Ahora, ¿qué es espíritu? ¿Qué es eso? Bueno, hay algunas definiciones de la palabra espíritu. Por ejemplo, algo muy importante que nosotros debemos de conocer y entender es de que el éxito de la comunicación
que se pueda tener entre las personas, entre el emisor y el receptor, es de que el emisor se pueda dar a entender al receptor y que el receptor pueda entender lo que el emisor le está dando a entender. Ahora, ya sea en los textos religiosos o profanos, nosotros debemos de entender qué es lo que el escritor le está dando a entender a su receptor. Ahora, la mujer entendía la palabra espíritu, ¿sí? Posiblemente lo entendía. Y nosotros entendemos en nuestro lenguaje qué significa la palabra espíritu. Tanto en los idiomas antiguos, hebreo y griego, la palabra neuma y ruach significa aliento, viento, aliento de vida, algo en movimiento. Ese aliento de vida es lo que nosotros conocemos como espíritu. Ese ser interior que todos nosotros tenemos. Ese ser que está dentro de nosotros, que tiene la capacidad, la cualidad de tener inteligencia, de tener sentimiento y de tener voluntad. Sí, ese espíritu tiene inteligencia, tiene intelecto, razona, piensa, analiza. Como decía ahí un filósofo, a ver si no me equivoco, Egusito ergo sum, pienso y luego existo. Ese espíritu, ese ser interno que nosotros tenemos, piensa, analiza, razona, tiene sentimiento y tiene voluntad. ¿Y sabe qué es lo que tienen en común esas tres cosas? El espíritu. El espíritu es el asiento, por decirlo de esta manera, es el trono de esos sentimientos. Ahora, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que Dios quiere que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad, es que nosotros tengamos conciencia de qué es lo que estamos haciendo, que analicemos, que pensemos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y lo segundo, cuáles son las emociones que se están manifestando en ese momento y la voluntad de decidir, yo quiero adorar a Dios, yo quiero darle mi adoración a Dios, yo quiero encontrarme con ese ser, con esa persona. Yo quiero encontrarme con Él. Y esto yo lo podría ejemplificar de la siguiente manera. Y esto podría ser, hermano, ¿cómo se siente usted cuando una persona que usted ama, que usted la quiere, la ama mucho, y esa persona por alguna razón se fue a otro país o otra ciudad de acá de Nicaragua, a otro país, y esa persona que usted quiere, usted la tiene en su corazón y pasó un largo tiempo y no la ve, y de repente le dice, hey, voy a llegar a visitarte hoy. ¿Cómo se siente usted? Usted se prepara, piensa, oye, va a venir mi amigo, va a venir mi hermano, mi tío, mi papá, mi mamá, no sé qué nombre ponerle, va a venir. Usted piensa, qué alegría, la emoción, los sentimientos se entran en juego. Y usted tiene la voluntad de recibirlo. Usted prepara la casa, limpia la casa, se prepara, usted posiblemente le hace una buena comida, usted se prepara para poder estar al encuentro con esa persona. ¿Sabe? Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros tengamos conciencia quién es Él. Y el Espíritu tiene conciencia de otras personalidades. Tiene conciencia de que, por ejemplo,
Mi espíritu sabe que yo, él sabe quién soy yo, Reinaldo. Pero también tiene conciencia de que Reinaldo en este lugar no está solo, está con otra persona. ¿Y quién es? Nuestro hermano Luis. Tiene conciencia de que el hermano Luis piensa, razona, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene capacidad de razonamiento, que el hermano, al igual que yo, se entristece, siente dolor, etcétera. El espíritu nos da la capacidad de reconocer otras personalidades. En este caso, cuando la escritura nos dice, cuando el evangelio de Juan nos dice de que Dios es espíritu, nos está autorizando para poder aplicarle esos mismos conceptos y principios a Dios, pero no de una manera simple como nosotros somos. No de esa forma, sino de una sustancia más elevada, pero sí como una persona, una personalidad divina, eterna, perfecta. Y que Él tiene cualidades, no finitas como las de nuestras, sino infinitas y perfectas, santas y puras, sin accidentes, sin errores. Esas cualidades no cambian porque Dios es inmutable. No hay variación en Él. Sin embargo, nosotros podemos disminuir en el amor o podemos aumentarlo. Podemos tener mayor santidad o no podemos tener santidad, mucha santidad. Podemos amar mucho o poco. Podemos sentir dolor, etcétera. Pero en el caso de Dios, esas cualidades son perfectas, eternas e inmutables. Entonces, por esa razón, cuando Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, vamos a tener en nuestra mente tres aspectos. Nuestra mente e intelecto, la capacidad de razonar y de pensar que voy a adorar a Dios. Los sentimientos, que me gozo por adorar a Dios, me alegro para adorar a Dios. Me siento David en el discurso que nuestro hermano Luis daba anteriormente. Él se regocijaba por adorar a Dios. Él sentía gozo, danzaba, brincaba al momento de adorar a Dios, porque él estaba consciente que estaba adorando en mente, en sentimiento, y él quería adorar a Dios. Quería adorar a Dios, quería darle a Dios su adoración desde lo más profundo de su ser, el espíritu, la fuente de todos nuestros sentimientos. Dárselo a Dios. Y sabe algo más. Nosotros no podemos adorar a Dios si no hay una nueva naturaleza, una nueva criatura en nosotros. Y eso sabe cuándo se da. En la regeneración, donde Jesús, donde Dios nos da ese nuevo ser, ese nuevo hombre. Y ahora sí, Él quiere quitar esos pensamientos del ser interior que son opuestos a su voluntad, a la voluntad de Dios, de ese ser inteligente, personal, moral, perfecto, santo y divino. Y nosotros lo podríamos ejemplificar de esta manera. Hermano, imagínese de que usted va en el bus, va en un bus. Y el bus va en marcha y de repente se sube, o tal vez no, porque no dejan subir ahí a esas personas. Vamos a cambiar el ejemplo mejor. Está sentado en el parque y de repente, donde usted está sentado, llega a sentarse una persona que es conocida aquí en Nicaragua comúnmente como un borrachito, una persona que consume mucho licor. Imagínense que esa persona ya tiene varios días de no bañarse, que anda sucio, que tal vez hizo sus necesidades físicas en su ropa y se sienta a la par de usted. Hermana, yo le pregunto algo. ¿Se sentiría cómodo
el estar sentado usted a la parte, no por menospreciar al individuo. ¿Cómo se sentiría usted? O vamos a verlo de otra manera. Imagínese de que a usted le toca, está sentado y a la par donde usted está sentado está un perro muerto. O está algún animal muerto en estado de descomposición. Usted va a decir, uy, qué rico que tú vas a estar aquí. Va a decir de esa manera. ¿No? Inmediatamente usted se va a retirar de ese lugar. ¿Por qué? Porque usted no tiene la voluntad de estar ahí. Sus sentimientos, sus emociones o lo que en ese momento haya, usted razona y piensa y dice, no, ¿cómo voy a estar aquí? Más bien me voy a enfermar por estar aquí oliendo ese hedor. Hay muchas bacterias y comenzamos a hacer el análisis mental y todo eso. No, y se va. Hermanos, Dios es una persona divina. Piensa, razona. Tiene cualidades. Tal vez no finitas como no, tal vez no. No tiene esas cualidades finitas, pero sí infinitas, perfectas en Él. Si a Él no le gusta la adoración que nosotros le estamos haciendo, dando a Él, no le agrada, porque como decía nuestro hermano Luis antes, Él conoce nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Qué va a hacer? Se va a ir, porque a Él no le está agradando lo que usted está dando. Aplicación. Imagínese de que usted venga a la iglesia no porque tenga la voluntad de venir, sino porque lo obligaron. Que joven, porque que mi papá me exige que vaya. Me exige que vaya. Y si no voy, ¿quién aguanta a mi papá? Decían los muchachos, ¿quién aguanta al viejo hablando después? ¿O quién aguanta? No, ¿quién aguanta a la vieja hablando si no voy a la iglesia? No, y cuando estamos aquí en la iglesia, estamos en el local de reuniones, perdón, estamos con el celular, o estamos leyendo un papelito, o estamos escribiendo, o estamos haciendo cualquier cosa menos adorar. No está nuestro intelecto, no está nuestro razonamiento razonando que le estamos entregando una adoración, que estamos presentes delante de Dios, que estamos ahí delante de la presencia de Dios. No estamos pensando eso. Estamos pensando de que ya ese brother que está predicando ya tardó mucho. Y es que, ¿a qué hora se va a acabar? No está haciendo calor, hay mucha gente. Es que ya va a comenzar esto o lo otro. O sea, no estamos con ese pensamiento pleno, dedicado a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Adorándole. Y las emociones, no me siento gozoso porque estoy en la presencia de Dios. Me siento obligado. Me siento coaccionado. Y por lo tanto, aunque estoy aquí, no tengo la voluntad de estar aquí. Y por lo tanto, no estoy adorando. Aunque esté aquí, en este lugar físico, en el lugar de reuniones. Pero si yo estoy en mi casa, así como estamos ahorita, y yo tengo en mis pensamientos, adorar a Dios, y lo estoy haciendo con mi mente, con mi intelecto, razonando cada acción que estoy haciendo, y yo estoy gozoso porque a pesar de que no podemos estar físicamente aquí por las circunstancias que estamos atravesando, yo me siento gozoso porque estoy cantando, estoy oyendo la palabra, estoy meditando, participé de la cena, estuve ofrendando, aportando para el ministerio, para el desarrollo de la obra del Señor. Tenía la voluntad de poder conectarme, de poder
hacer un esfuerzo y de apartar 50 pesitos y para la recarga del internet del domingo porque vamos a adorar al Señor. Oye, y no es que le esté quitando importancia al reunirnos como iglesia. No estoy quitando la importancia de reunirnos como iglesia en un local de reuniones, sino a la actitud interior, de ese ser interior para adorar. Porque si nosotros tenemos la actitud de adorar en físico, porque estamos adorando a Dios, lo vamos a hacer aún a la distancia, pero eso es algo relativo, porque en Dios no hay distancia. No hay distancia. Lo que el hermano Luis decía en su prédica es una gran verdad. Dios, una de sus cualidades divinas, ¿cuál es? Recordémosla. ¿Cuál es, hermano Luis? Sí, el hermano decía omnipresencia. Él está aquí y está en su casa si usted está adorando como Él pide, en espíritu y en verdad, con la mente, con el corazón, con las emociones, con la voluntad, con la decisión de adorarle. Está ahí con usted y está aquí con nosotros, porque esa es una cualidad. Ah, pero sí, igual, que si yo estoy en mi casa haciendo otra cosa y no dedicándole plenamente, con toda conciencia, con toda voluntad y con toda disposición y con toda liberalidad de pensamiento a la adoración, y estoy cocinando, estoy barriendo, estoy atendiendo al niño o estoy haciendo otras cosas, tampoco es adoración. Tampoco estamos adorando. Entonces, cuando Dios se refiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, se refiere a que lo hagamos con nuestra mente. Seamos conscientes de lo que estamos haciendo, razonando, analizando y dándoselo a Dios con nuestros sentimientos. Alegre, gozo, alegría. Con nuestra voluntad de querer hacerlo, con una mente renovada, transformada, quitándome de mi ser interior, esos sentimientos o esos pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Y algo que quiero resaltar en último es de que esa adoración que nosotros le presentamos a Dios como espíritu, los espíritus se pueden relacionar, tienen la capacidad de relacionarse a través del vehículo que es el cuerpo, del ser que es el cuerpo, o la otra parte del cuerpo que complementa al espíritu con las demás personas. Ahora, en esa nueva naturaleza, nosotros tenemos que sacar de nuestra mente, de nuestro espíritu, todos aquellos pensamientos, todos aquellos conocimientos que a través del aprendizaje de la vida, a través de ver, oír y hacer, hemos aprendido que son contrarios a la voluntad de Dios, que a Dios no le agrada. Imagínese, eso en términos humanos sería, imagínese que usted tenga un amigo, conocido, un compañero de trabajo que venga enojado, hermano, con una mala actitud y usted le habla y le contesta mal. Entonces, solo por mencionar un ejemplo, esas actitudes o esos pensamientos como odio, otros pensamientos negativos, donde aquí decía, bueno, sean negativas o positivas, hay una fuente de esas actitudes negativas. ¿Y sabe cuál es esa fuente? El espíritu. Y es ahí donde la palabra de Dios
nos aconseja y nos dice, y con este texto deseo concluir, y solo permítanme encontrarlo. Ahí me disculpan, se me confundió. Solo permítanme encontrarlo. Está ubicado en la primera carta a Tesalonicenses y habla de que nuestra alma, espíritu, nuestro cuerpo, alma y pensamiento deben de ser guardados íntegros para el día del juicio. En ese aspecto, en esa situación, quisiera que nos fuéramos, gracias hermano por ayudarme, primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice de la siguiente manera, y con este pasaje concluyo, dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Escuche bien, y es la parte que quiero resaltar. ¿Cómo? Por completo, no parcial, completo. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, por completo. ¿Qué? Nos santifique. Sí, mismo Dios de paz, ese mismo Dios eterno que nos llamó por medio del Evangelio, que nos transformó, que nos regeneró, que nos dio esa nueva naturaleza de regenerado, de transformado, de redimidos por Dios. Ese mismo Dios de paz os santifique por completo y todo que vuestro ser es algo completo, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea que guardado que irreprensible para la venida de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios nos pide que adoremos, que le adoremos, lo debemos de hacer con todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, el deseo de hacerlo. Y de esta manera vamos a estar adorando de una persona a otra. Como dice la palabra griega para adoración, proskuneo. Esa palabra proskuneo indica postrarse, adorar, reverenciar, porque el que está delante de nosotros, un ser divino, eterno, perfecto, y que lo adoramos por lo que Él es. ¿Y quién es Él? Dios. Nos postramos a Él por lo que Él es, nuestro Dios, nuestro Padre. Y así como le decía anteriormente, podemos reconocer a esa persona eterna y divina y podemos relacionarnos con Él y agradarlo con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestra voluntad. Dios nos bendiga, hermano.